En esta presentación vamos a hablar de la plasticidad como un fenómeno de modificación de la estructura del sistema nervioso central a partir de la influencia de los factores externos. Sin embargo, no siempre se produce la plasticidad, por lo que debemos de hablar también de la resiliencia, que es un proceso distinto que también tiene que ver con los fenómenos del medio ambiente, y con la resistencia, que también es un fenómeno de respuesta del cerebro al medio ambiente. Resistencia proviene del latín resistentia, del verbo resistire, que significa mantenerse firme o resistir, un término que se aplica a la capacidad física que tiene un cuerpo de aguantar una fuerza de oposición por un tiempo determinado, sea esta fuerza de cualquier agente externo o cualquiera que intente impedir la finalización de una labor. En el sistema nervioso central o en neuroanatomía hablamos de resistencia cuando el mismo sistema nervioso no tiene ningún cambio ante cualquier fenómeno externo. El tejido nervioso, que viene siendo el sistema nervioso en sí, el tejido nervioso es el que encontramos en el sistema nervioso central. En este caso, en esta lámina o diapositiva, vamos a ver que está cubierta por varias capas que lo protegen. Primero está la pía madre, que es una capa de tejido conectivo que está íntimamente pegada al tejido nervioso, lo protege y lo aísla contra sustancias que le pueden hacer daño y forma parte de una barrera muy importante que es la barrera hematoencefálica, que permite que la sangre no se ponga en contacto directo con el sistema nervioso, ya que es corrosiva por su gran cantidad de hierro. Luego está la aracnoides, que también es una capa de tejido conectivo, que se llama aracnoides porque produce prolongaciones a manera de una telaraña que se unen a la pía madre y a la siguiente capa, que es la dura madre. Muchas de ellas atraviesan la dura madre y se unen hasta el hueso. La dura madre, que también es de tejido conectivo, sería la tercera capa de tejido conectivo, es una capa que produce una defensa más gruesa, más fuerte, y ayuda a mantener junto con la aracnoides la posición del sistema nervioso central. Y esta está por debajo del hueso, que es una capa ya muy dura de células que están compactas y tienen gran cantidad de calcio, por lo que se forma tan duro. Por arriba se encuentra el periósteo, que es una capa que cubre y protege al hueso, y luego la piel, con varias capas. Entre la dura madre, aracnoides y la pía madre van a formar lo que se llaman meninges. Además, como se muestra en el dibujo, entre la pía madre y la aracnoides, y muchas veces entre la aracnoides y dura madre, se encuentra un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, que le sirve como cojín o como colchón para cualquier impacto. Lo importante de estas capas, pues, es que forman una barrera que le permite defenderse en contra de los mecanismos físicos externos, como por ejemplo los golpes, en donde el hueso y todas las demás capas protegerían al cerebro para que no se golpee. Y aparte del hueso, que puede transmitir el golpe de manera directa, está el líquido cefalorraquídeo, del que ya hablamos, que forma un colchón o un cojín líquido dentro de la cavidad del cráneo, que le permite cierto espacio, cierta movilidad al cerebro para que no sea aplastado con un movimiento brusco o con un golpe. Las capas de tejido conectivo y algunas células de soporte del sistema nervioso, células gliales, también forman una barrera en donde no permiten el paso de toxinas, de sustancias que trae la sangre o de la misma sangre para que directamente se pusiera en contacto con el tejido nervioso. Esta barrera hematoencefálica es selectiva y permite el paso solo de las sustancias necesarias que entren o que salgan al sistema nervioso. Podemos decir entonces que la resistencia del sistema nervioso depende de estructuras que no son propiamente nerviosas, sino de tejido conectivo y que le permiten estar aislado de los factores que pueden dañarlo. Por su propia definición, el tema de resiliencia parece un poco confuso, en virtud de que tenemos que entender que diariamente estamos expuestos
a enfrentar una serie de eventos que pueden llegar a modificar nuestra vida. Los factores que ponen en riesgo nuestro cerebro los podemos clasificar en físicos, químicos y factores biológicos, los cuales pueden ser, por ejemplo, cambios de temperatura, aplastamientos, machucones, golpes en los físicos. En los químicos son sustancias inhalantes, corrosivas, etc. Y en los biológicos básicamente son virus, bacterias y parásitos. Existe una amplia gama en el límite de la capacidad que poseen los organismos vivos para regenerar los tejidos lesionados. El ejemplo más dramático de los vertebrados es la salamandra, la cual puede tener una regeneración completa de su cola, de sus extremidades, de los ojos, mandíbulas y hasta del corazón. En el humano, hallazgos recientes sugieren que aún en el tejido nervioso, donde anteriormente se creía que no había capacidad de regeneración, parece existir mecanismos importantes para restaurar este tejido. Los descubrimientos más recientes e interesantes sobre la reestructuración celular son, primero, en el que células troncales del adulto, que aparentemente persisten durante toda la vida del individuo, pueden desarrollar diferentes tipos de células o autorreplicarse para dar lugar a nuevas células troncales, que pueden dar lugar a diferentes tejidos. El segundo es el descubrimiento en la tecnología de transferencia del núcleo o la clonación, técnica que permite, mediante una célula somática, crear células madres o totipotenciales. Y el tercer hallazgo, aunque aún es controversial, es el descubrimiento de que las células de tejidos específicos pueden aparentemente migrar y llegar hasta otros órganos donde se establecen y se diferencian a un tipo celular propio del órgano a donde llegaron. Esto nace después de un trasplante de médula ósea a una mujer proveniente de un varón, en donde meses después se encontraron células masculinas, es decir, con cromosoma Y, en diferentes órganos como el hígado o el pulmón, que desarrollaban las funciones específicas del lugar donde se encontraban. Actualmente se ha encontrado que también las células nerviosas pueden regenerarse a partir de estas células totipotenciales. En estudios en laboratorio con ratones se ha podido cambiar la estructura y función de las células con cambios en el medio ambiente, es decir, la modificación del medio ambiente en donde se encuentra una célula o el enriquecimiento con ciertas características permite la diferenciación de las células a otro tipo de células. Esto puede ayudar a la regeneración celular en las neuronas y ha sido un factor muy importante para poder creer o poder saber que se puede regenerar el sistema nervioso. La resiliencia es la capacidad de regenerarse después de estos daños para llegar nuevamente al 100% de su estado natural. La Organización Mundial de la Salud, en 1982, define el término de neuroplasticidad como la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente, después de estar sujetas a influencias patológicas ambientales o del desarrollo, incluyendo los traumatismos y las enfermedades. El concepto alude a la manera en la que nuestro sistema nervioso se modifica a partir de la interacción producida con el medio. La plasticidad cerebral es la adaptación funcional del sistema nervioso central a partir de mínimas interacciones de las alteraciones estructurales o fisiológicas, sin importar la causa original. Los factores de la neuroplasticidad en el sistema nervioso básicamente funcionan o sirven para restaurar funciones, o para provocar funciones, o para generar funciones. Entonces tenemos, por ejemplo, la regeneración de funciones perdidas por algún accidente, golpe, trauma, intoxicación, etc. Los factores necesarios para sobrevivir, como el poder moverse, el poder actuar, el poder caminar, el poder cazar, el poder defenderse, etc. Los factores de desenmascaramiento que permiten ir creando o ir actualizando o ir generando condiciones esperadas en el desarrollo de un ser humano. La reorganización de funciones en el ordenamiento de la excitación o la inhibición para poder cambiar o modular o modificar las funciones que uno ya tiene. El adquirir capacidades o el tener capacidades para usarlas en determinado momento.
y los patrones de activación de todas las reacciones o todas las respuestas del sistema nervioso. ¿En qué pensamos generalmente cuando hablamos de plasticidad? La atención temprana es un término general que describe los programas de intervención terapéutica y educativa a distintos niveles, dirigidos generalmente a niños menores de 6 años, aunque hay evidencia de que los primeros 4 años de vida son esenciales para el desarrollo. Esta evidencia nos dice también que un ambiente rico en estímulos de diverso tipo interviene positivamente en la adquisición de funciones y capacidades desde el desarrollo, pero también para resolver los problemas de las mermas producidas por daños acaecidos en el desarrollo que pueden progresivamente alterar la maduración. Ya hemos comentado en otros videos que las 3 funciones básicas del sistema nervioso son captar, integrar y responder. Los estímulos a utilizar o input son diversos y en la generación de las respuestas o output se consigue establecer o reforzar los circuitos neuronales que facilitan la adquisición de funciones cerebrales y dificultades por las lesiones o problemas, es decir, somos o imaginamos lo que sentimos y respondemos lo que somos o imaginamos. La plasticidad cerebral es la adaptación funcional del sistema nervioso central no solo a minimizar los daños o alteraciones estructurales o fisiológicas producidas por accidentes o por estímulos nocivos, sino también para producir el desarrollo adaptativo durante toda la vida. La capacidad del cerebro para adaptarse a la nueva situación, lesión, y para compensar los efectos de una lesión, aunque solo sea de forma parcial, es mucho mayor si el cerebro es inmaduro o joven que si es adulto. Ramón y Cajal fue el primero en proponer el concepto de plasticidad como base física del aprendizaje y de la memoria. Basándose en las observaciones de preparaciones histológicas, propuso que el aprendizaje producía cambios estructurales, siendo estos cambios estrictamente necesarios para que la información nueva quedara en la memoria. La plasticidad se puede clasificar de distintas maneras. Primero por la edad, en donde tenemos la plasticidad en el cerebro en desarrollo, la plasticidad en el cerebro en el aprendizaje y la plasticidad en el adulto. Luego, por las patologías, donde tenemos la plasticidad del cerebro mal formado, la plasticidad de la enfermedad del cerebro con enfermedad adquirida y la plasticidad del cerebro con enfermedades metabólicas. Luego la plasticidad por sistemas afectados, donde puede ser lesiones motrices, lesiones de los sistemas sensitivos, lesiones o afecciones del lenguaje y lesiones que afectan la inteligencia. Un déficit de la plasticidad implica que el cerebro sea incapaz de ajustarse a las demandas ambientales. Por el otro lado, si el cerebro es demasiado plástico, las conexiones estructurales pueden ser inestables y los sistemas funcionales necesarios para la cognición y el comportamiento pueden verse comprometidos. Los mecanismos por los que se llevan a cabo los fenómenos de la plasticidad son mecanismos histológicos, bioquímicos y fisiológicos, tras los cuales el sujeto va a experimentar una mejoría funcional y clínica. El grado de recuperación depende de diversos factores, unos intrínsecos como la edad, el área del cerebro afectada y la extensión de la lesión, y otros extrínsecos o externos como factores ambientales, psicosociales y la orientación de la rehabilitación. A pesar de que la plasticidad es un mecanismo fuertemente determinado por la genética, los factores de tipo ambiental van a contribuir de forma decisiva a las diferencias individuales en la eficacia y funcionamiento de este.